Hola, bienvenidos. Hace siglos que se habla de extrañas luces en el cielo y en los mares de todo el planeta, pero solo después de la Segunda Guerra Mundial estas apariciones o avistamientos se ganaron la verdadera atención del público. Nacía así uno de los fenómenos sociológicos más fabulosos. Fue la época de los denominados ovnis, objetos voladores no identificados. Su forma y tamaño es muy variable y en ocasiones están supuestamente tripulados por humanoides, gente de otro planeta. ¿Verdad o mentira? Un misterio difícil de resolver y que cuenta con millones de seguidores. En España, desde 1961, se vive uno de los casos más extraños de la ufología. Científicos, policías y periodistas se creyeron en contacto con los humitas, habitantes de un mundo a años luz de la Tierra. Llevaron su secreto a las más altas instancias y vivieron la euforia de haber descubierto el gran misterio. Se lo contamos en unos minutos. Extraterrestres que se comunicaban con personas de nuestro país, platillos volantes que sobrevolaban Madrid y cientos de cartas enviadas por seres de otro planeta. Todo ello forma parte del enigma Humo, el mayor fraude de la ufología española. Pero ¿fue todo un montaje o hay algo de cierto en esta historia? ¿Realmente los humitas contactaron con la Tierra? Cuestiones que actualmente continúan siendo una incógnita. ¿Estamos solos en el universo? ¿Somos visitados por vecinos siderales? Sus propósitos son desconocidos y permanecen en la sombra, pero no en el caso de los humitas, que transmitían lecciones de biología, genética, astrofísica y física nuclear, entre otras muchas materias. Son extraños seres que se muestran en todo su esplendor en unos pocos privilegiados, escogidos, aparentemente al azar, de forma aleatoria, y que lo tratan con discreción. ¿Por qué? Comienza nuestra investigación, que nos introduce en un relato extraordinario y lleno de anécdotas entre la maravilla y la frustración. Nuestro país tuvo un papel protagonista en la historia de la ufología, como se llama la materia que estudia los ovnis. Fue en la década de los 50-60 cuando comenzó a gestarse una verdadera expectación ante el fenómeno. Investigadores y expertos compartían experiencias. Destacaba entre ellos Fernando Sesma, funcionario de Correos y gran aficionado al misterio. Fue precisamente quien por primera vez comenzó a hablar de un posible contacto con extraterrestres. Procedían al parecer del planeta Humo, que gravita alrededor de la estrella Yuma y que se comunicaban con él mediante cartas y llamadas telefónicas. Los extraños seres afirmaban en sus informes proceder del lejano planeta situado a 14 años luz de la Tierra. Explicaban en sus mensajes detalles de los diferentes aspectos científicos de su mundo, de su tecnología y de su sociedad. ¿Es posible que unos extraterrestres puedan comunicarse con los humanos a través de cartas mecanografiadas o sencillas llamadas de teléfono? Muchos creyeron que sí y algunos todavía lo creen. Nos acompaña Francisco Contreras Gil, periodista e investigador, siempre ligado al mundo del misterio. Bienvenido. Bien hallado, Paco. ¿Ha leído usted las cartas de Humo? Sí, he podido leer las cartas de Humo. Los humitas dan la impresión de saber mucho de tecnología, de psicología, de genética, por ejemplo. Los humitas o aquellos que rubricaron esas cartas que recibían los investigadores que se acercaban hasta el caso Humo tenían conocimientos muy avanzados de ciencia para la sociedad española de los años 50. Quizás esa sería una de las claves de toda esta trama, ¿no? ¿Cómo era posible que esas cartas pusieran una tecnología, hablaran de una ciencia, de una matemática, de una astronomía, de una geometría, de una filosofía absolutamente desconocida para la sociedad española de los años 50, que estaba recibiendo las primeras informaciones de un fenómeno llamado platillos volantes que venía de Estados Unidos, que había popularizado Kenneth Arnold, concretamente en el año 47, y que venía a España como un boom. Quizás entendiendo las cartas, interpretando las cartas, podemos hallar a la persona que rubricó esas misivas y seguramente encontremos la trama de todo lo que es Humo, ¿no? Han pasado muchos años y seguramente ahora desde una perspectiva, con la perspectiva del tiempo, podemos entender que Humo fue algo más que la visita de extraterrestres, sino quizás algo social. ¿Y sus signos? Por ejemplo, esa H con los palotes doblados. Es un signo internacional encontrado en diversas regiones del planeta. No solamente en diversas regiones del planeta, sino que, como veremos, y quizás me estoy adelantando, o como verán los espectadores que cuenta Benítez en tu programa, se produjeron casos fuera de España, como el de San José de Valderas, o como el aterrizaje de Aluche, o como el caso de la Piedra de San Martín, las afueras de Madrid, en la ciudad universitaria, que fueron los casos que cimentaron la trama Humo, con las reuniones en la Ballena Alegre de Fernando Sesma Manzano.
Benítez recogió más casos en los que aparecía ese símbolo universal, del cual ya hablaban culturas, incluso culturas de antaño. Benítez en algunas de sus investigaciones, al igual que otros investigadores, ha podido descubrir pinturas rupestres, antiguos grabados, donde aparece esa especie de H que aparecen como lema en las cartas de los sumitas. En el libro que acaba usted de publicar, Enigmas pendientes, investiga a fondo 40 expedientes X españoles. Uno de los capítulos lo dedica al tema OVNI. ¿Fueron duros los comienzos de la ufología en nuestro país? Seguramente esa pregunta te la podrá contestar Juan Ignacio Cuesta, otro investigador que va a estar aquí en esta mesa, porque él llegó a ser detenido cuando se reunían en la Ballena Alegre dramaturgos como Buero Vallejo, Paso, comisarios como Severiano Machado, para hablar de humanoides, de extraterrestres. El boom que produjo el fenómeno OVNI en nuestro país seguramente traiga cola hasta hoy en día. Como gran conocedor del asunto, ¿considera usted que el caso Humo fue el más importante de los avistamientos OVNI? No, pero sí el fenómeno social que más destaca. También nos acompaña David Sentinella, redactor jefe de la revista Enigma, gran investigador y también autor de diversos libros. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Los años 50 y 60, David Sentinella, del siglo pasado, fueron especialmente prolíficos en cuanto a avistamiento de ovnis. ¿Por qué? Bueno, yo creo que ocurrieron en un momento en el que era todo un tema absolutamente desconocido. Yo no creo que hoy en día haya menos casos del fenómeno OVNI, salvo que yo creo que en aquellos momentos era un tema tan novedoso, tan por investigar, que, de hecho fue portada en muchos periódicos, tanto nacionales como internacionales. Entonces, como bien apuntaba Francisco Contreras, o sea, el tema OVNI se desarrolla a partir del año 47 en Estados Unidos y eso provoca una cascada en diferentes países en los que no es que no hubiera ese fenómeno, pero a partir de ese momento se le puso ya ese nombre, platillos volantes, posteriormente ovnis, etcétera, etcétera. Pero yo no creo ni que antes hubiera más casos ni que ahora menos. Se explica de diferente forma, si es cierto que antes pues había menos conocimientos científicos y demás, pero yo creo que la casuística puede ser posiblemente la misma. El fenómeno OVNI apasiona a los investigadores. Uno de ellos es Juan José Benítez, autor de medio centenar de libros, entre los que destaca la famosa saga de Caballo de Troya. Ahora, con una nueva investigación, pone de actualidad el caso Humo. Su reciente libro, el número 50 de los que ha publicado, se titula El hombre que susurraba a los sumitas, y lo pueden encontrar en su editorial de siempre, Planeta. Benítez profundiza en algunas de las incógnitas que aún quedan por resolver. En una entrevista exclusiva para Caso Abierto, Juan José Benítez explica los motivos que le han llevado a bucear en este asunto. Vamos a verlo. Bueno, yo creo que no es que yo haya elegido para este libro, no, era el momento oportuno. Habíamos oído hablar muchas cosas muy dispares sobre el tema, sobre todo desde el año 93, en las que un señor se autoproclamó autor de todo el fraude o de todo el aparente fraude. Yo no estuve de acuerdo desde el principio, me pareció que era una barbaridad, que había cosas muy oscuras, y entonces lo que decidí es que que todo ese material había que ponerlo en orden, había que sacarlo a la luz. Habían sido muchísimos años de investigación en silencio y por eso me pareció que era el momento. Además, para los jóvenes el tema Humo es un tema bastante olvidado, no es conocido lógicamente porque es de los años 60, y entendí que era un momento propicio, ¿no?, para eso. Un asunto en el que quedan muchos cabos sueltos y que suscita una gran polémica. Bueno, pues dentro del tema OVNI en general, que es un tema muy grande, muy amplio, muy oscuro, repito, es un capítulo, digamos, para especialistas. En los años 60, sobre todo, al principio de los 70, una serie de personas reciben una serie de escritos, de cartas, de una supuesta civilización no humana que procede de un lugar que se llama Humo y que según ellos están investigando la cultura humana. Aquí en España hay una treintena de personas receptoras de ese tipo de mensajes y hay un creciente interés por averiguar qué es lo que ocurre. Son escritos que tienen aparentemente un alto nivel científico, técnico, matemáticas, etcétera, y la gente que lo recibe son gente muy preparada.
Entonces todo eso desencadena, como es lógico, una polémica, y una polémica que todavía medio existe. David Sentinella, una de las cosas más llamativas es que los summitas se comunicaran a través de cartas mecanografiadas y en nuestro propio idioma. ¿Tiene alguna explicación para esto? Bueno, supuestamente siempre estamos planteando la supuesta autoría de esas cartas fueron esos seres, los summitas. Se ha comprobado que hay muchas de esas cartas, el total pues son algo así como 180 documentos, más de 1500 páginas, muchas de ellas pues tienen mano humana, posiblemente incluso yo diría que el 100% tienen mano humana, pero lo que no cabe duda es que tal como se planteó, que en un principio en el año 1993, cuando hay una persona especialmente implicada en el caso, el que se declara autor de todas esas cartas, que es José Luis Jordán Peña, pues hoy en día se sabe que es imposible que él las haya escrito todas, y aún más hay muchas cosas todavía que colean, posiblemente. El gran problema es la información que aparece en esas cartas, ya no solo para lo que, como antes se comentaba, para lo que era la época y en España, sino mucha de esa información que se plasma en esas cartas todavía a día de hoy no ha podido ser comprobada. El título que da nombre al libro de Juanjo Benítez, El hombre que susurraba a los summitas, hace referencia precisamente a esto. Le escuchamos. Hay aspectos que son más personales que no había forma de conocer. Por ejemplo, el título del libro, El hombre que susurraba a los summitas, se debe a que uno de esos receptores de cartas en su casa de Barcelona formula susurrando una serie de preguntas a esos supuestos seres y le responden por escrito en una serie de cartas a las preguntas que él susurraba a los summitas. Entonces, ¿cómo se explica eso? Es muy difícil. Francisco Contreras, ¿fueron muchas las personas que dieron crédito a las cartas de Humo? Muchísimas, no muchas, muchísimas. Habría que ubicar que Humo nace oficialmente en 1966 de la mano de un libro de Antonio Rivera, que es un caso perfecto. Un año antes había un grupo de seguidores ovni, como era Fernando Sesma en La Ballena Alegre, Enrique Villagrasa, director del grupo de investigación Eridani en Madrid, Garrido, Araujo, incluso sacerdotes como López Guerrero, que en el ABC de Sevilla declaran que estamos siendo visitados por seres alienígenas y está haciendo ya referencia a Humo. Hubo muchísima gente y la trama se extendió hasta tal punto que en diferentes grandes ciudades de toda España había grupos de contacto de humitas, recibían cartas, recibían misivas. Lo que está claro es que Fernando Sesma, cuando fallece en 1982, está absolutamente convencido de que ha sido engañado y que ha sido manipulado. Nadie una sola persona, en el caso de Jordán, como decía David, podía hacer esas cartas. Nadie se tomaba la molestia de acceder a unos conocimientos científicos, como comentábamos, fuera de lo normal y distribuirlos en nombre de Saliano. Nadie se dedicaba a viajar fuera de España para que las cartas que recibían los investigadores tuvieran matasellos extranjeros. Escondía algo más, tan algo más que el caso no es popular solamente en España, Paco. Francia, la Gendarmería francesa, investigó detalladamente, concretamente el Centro de Investigación francesa, que acaba de desclasificar informes militares con ovnis, tuvo mucho cuidado en saber qué estaba pasando, incluso se llegaron a publicar libros sobre Humo en Rumanía. Pues vamos a ahondar en todos esos aspectos tan interesantes. Los supuestos summitas estaban dotados de ciertas características distintivas, se comunicaban con los terrícolas por procedimientos sencillos y su comportamiento era contradictorio. Quizá fuese un fraude, pero su falsedad era, al menos al principio, difícilmente demostrable. El avistamiento de platillos volantes en distintas localidades españolas durante la década de los 60 vino a apoyar con mayor fuerza, si cabe, la existencia de los summitas. Según testimonios de los que disponemos, algunos objetos volantes mostraban en su casco un símbolo peculiar, el mismo que era el sello para las misteriosas cartas de Humo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué sigue vivo el mito de Humo? Tras Fernando Sesma, distintos miembros de la sociedad española comenzaron a recibir nuevos mensajes precedidos de misteriosas llamadas telefónicas. Al otro lado del auricular, diferentes voces más o menos gangosas y con un toque metálico explicaban detalles de una fantástica
identidad. A través de sus escritos se relataba un compendio de conocimientos que dejaban con la boca abierta porque escapaban al saber de la mayoría de los mortales. Era la prueba de que se trataba de la obra de seres con una inteligencia superior. Los conocimientos contenidos en las cartas eran de una enorme coherencia y amplísimos saberes que abarcaban desde biología, medicina o astrofísica, hasta mecánica cuántica, sociología y también tecnología. Informaban sobre distintas artes como la música, la escultura o la pintura, materias que los sumitas, sin embargo, aseguraban no conocer bien y en las que admitían humildemente su inferioridad. Francisco Contreras, periodista e investigador, ¿por qué cree que los mensajes de los sumitas contenían asuntos tan complejos? Hombre, había que sorprender a ese público ávido del nuevo misterio que había en la sociedad española, ¿no? Que era el fenómeno ovni. Los espectadores tienen que entender que no se ponía en duda nada de lo que se hablaba, nada de lo que salía en los periódicos se dudaba de ello. Nos estaban visitando seres extraterrestres y lo que importaba era saber cómo vivían, qué filosofía tenían, en qué creían, absolutamente todo de ellos, ¿no? Fernando Sesma, junto con el resto de personas que empezó a recibir esas cartas, primero con Saliano y luego Humo, quedaban desbordados y en las reuniones que hacían en los sótanos del Café León, desaparecido Café León, tal y como cuento en Enigmas Pendientes, quedaban asombrados. Era una espiral de locura en lo que movidos por la fe, por la pasión sobre algo desconocido que les atrapaba, que les llamaba poderosamente la atención. Quizás una de las claves para descubrir que todo era fraudulento ya no es solamente esos conocimientos en las cartas de las sumitas, sino que muchas veces esos sumitas, cuando llamaban en directo en esas reuniones en la Ballena Alegre, Paco, tenían conocimiento de lo que había pasado en esa sala. La Ballena Alegre eran los bajos, los sótanos que actualmente del Café León, cerca de las Cibeles. En la calle Alcalá, justo al lado de la Puerta de Alcalá, Café León o el Café Gijón eran lugares donde las tertulias, como te comentaba antes, iban y venían sobre el mundo de los ovnis. Alonso Paso, Buero Vallejo, comisarios, sacerdotes, gente que leía muchas veces las crónicas que publicó Fernando Sesma en el Diario de Madrid. Yo recuerdo que Manuel Pedrajo fue la primera persona, un profesor cántabro, que escribió un libro sobre ovnis en España. El segundo personaje que habla sobre ovnis en España es Fernando Sesma. 31 capítulos que decían, hablan los extraterrestres, las primeras revelaciones sobre el misterio del espacio. Ahí se empieza a generar este caldo de cultivo sobre los no identificados. A raíz de ahí comienza a hablar Saliano, esa voz metálica que les da mensajes. Curiosamente se produce una serie de fenómenos insólitos. Claro, pero todo esto que cuenta sótanos. Es impresionante. Hombre, tan impresionante que ha durado Forma 30 parte años. De esa historia oculta, que nadie nos cuenta. Y que es maravillosa descubrir. Uno cuando hoy todavía puede bajar a esa ballena. De la historia de España. Sí, tan historia de España que en ese mismo sótano se hicieron los primeros sones y letras del himno de la Falange. Qué curioso, ¿no? Que dos mundos tan Vamos extraños. a consultarle a David Sentinella, redactor jefe de la revista Enigma. Dígame exactamente quién era Fernando Sesma. Bueno, posiblemente la persona que antes hacíamos referencia, ¿no? Otro invitado que tienes aquí en el programa te podrá hablar porque lo conoció personalmente y compartió esas tertulias directamente ahí en el Café León, en la Ballena Alegre. Pero su visión como periodista investigador de estos asuntos yo creo, misteriosos... bueno, era un personaje en principio demasiado crédulo. Sí que fue uno de los introductores del fenómeno ovni o de, digamos, de la divulgación, sobre todo a nivel periodístico, e intentando darle unos tintes serios a esa información que se obtenía, pero desgraciadamente, para mí, lo que antes mencionaba, demasiado crédulo. También es cierto de que Estamos viendo una fotografía de Fernando Sesma, sí, de la contraportada de su libro La lógica del visitante del espacio. Sí, un libro que, si no recuerdo mal, es en el año 1959. 59-60. Y que, bueno, marcó un punto, ¿no? Un antes y un después. ¿Qué papel diría usted, don David Sentinella, que Fernando Sesma desempeñó en el Enigma Humo? Es muy importante porque fue el que desencadenó, por decirlo de una manera, con la recepción de las cartas. Y si en algún momento dentro de la historia del fenómeno social, sociológico e incluso, bueno, ahí habría más puntos que tratar, ¿no? Pero del tema Humo, posiblemente la persona más importante que ha habido, el único líder, por llamarlo de una manera, dentro de esas tertulias fue él. A partir de su desaparición, las tertulias continuaron, pero ya no había ningún líder fijo, como incluso se apuntó que podía ser José Luis Jordán Peña.
Él fue el que recibió esas primeras cartas, bueno, incluso pues lo que ha estado comentando mi querido amigo Fran sobre Saliano, ese supuesto extraterrestre. Luego, posteriormente, él ya, aunque esas primeras cartas pues parece como que son extrañas, luego sí que ya ya a partir del año 66, quiero recordar, pues ya la cosa se torna más seria porque las cartas ya tienen otro contenido. El contenido que hemos estado comentando, un contenido más científico, mucho más serio, con datos técnicos, etcétera, etcétera. De ahí está donde radica todo el problema, por lo que se cree que, bueno, un inmenso fraude del fenómeno Humo, posiblemente, pero primero tramado por quién y luego con total seguridad no es el fenómeno ideado de una sola persona. Dentro de algunos informes humitas, los investigadores detectaron un contenido que evidenciaba claramente falsedad. Sin embargo, en opinión del escritor Juan José Benítez, no todas las cartas ni todos los contenidos son un fraude. Lo escuchamos. Yo creo que hubo una parte de esos escritos que verdaderamente es una parte falsa. Alguien metió la mano, no sé quién, pero alguien metió la mano. Y luego hay otras cartas donde se dicen cosas que eran imposibles saber para la época y que no sabemos quién las ha podido fabricar. Pero evidentemente no han sido los que sospechamos o suponemos que son. David Sentinella, ¿cree usted que pudo haber contaminación? Es decir, que se enviaban cartas falsas por parte de imitadores con el objetivo de crear confusión en todo el asunto. Bueno, cartas falsas como tal, bueno, las hubo, y las hubo muchísimas. O sea, de hecho, hablando en la entrevista que este mes se le hace en la revista Enigmas. Se le hace a JJ Benítez. Sí, a Juanjo Benítez en exclusiva. Justo antes de que saliera el libro a la calle, estuvimos, la revista Enigmas estuvo allí en su casa y él nos comentaba que él ha recibido pues casi una decena de libros, de cartas, en las que, bueno, algunas de ellas, pues, de los temas más diferentes. Una de ellas que era lógicamente falsa, hablaba de la Sábana Santa, etcétera, en Enigmas, donde usted trabaja y es redactor jefe, aparecen algunas de las claves de por qué el mito Humo sigue vivo. Bueno, claves de informaciones, porque es que, ojo, yo creo que ahí hay que separar dos momentos del fenómeno Humo. Una cosa es ese fenómeno que aparece en España en esas décadas 50, 60, que explota a finales de los años 60 y perdura toda la década de los años 70, que es ese fenómeno social que se produce en España, algo traspasa las barreras a Francia y demás, pero luego, posteriormente, es todas las investigaciones que hay. Humo, siempre se ha dicho esa forma de H que aparece en la panza de los objetos, etcétera, etcétera. Si hacemos referencia a eso, hay referencias históricas en el Atlas, o sea, estamos hablando de pinturas prehistóricas, tenemos referencias pues de la Edad Media, tenemos referencias a lo largo de la historia en muchos lugares, incluso, por ejemplo, lo que es en Malí, el pueblo Dogón. Cuando Juanjo Benítez está allí y viaja y les enseña unas fotografías de lo que es el famoso ovni del caso de José de Valderas, donde aparece el objeto con la H esa extraña en la panza, y se las enseña a los de la tribu Dogón. Ellos dicen que ellos conocen esas imágenes, que cómo las pueden obtener, cómo las han podido tener, porque esos eran sus antiguos visitantes, que los que les traían el saber, les traían conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta apasionante. Y eso estamos hablando de 900.000 años atrás. Por eso digo que hay dos partes. A darle algunos datos nuevos a nuestros espectadores. En el caso Humo sorprende a propios y extraños, llenando miles de páginas en libros, en portadas de revistas, en periódicos. Vamos a ver imágenes de cómo creció y se desarrolló este asunto. Con una breve llamada telefónica de un ente que se presentaba a sí mismo como Day 98, los humitas hacían su presentación en España. Era 1966 y fue entonces cuando Fernando Sesma y su grupo de tertulianos del Café Lión comenzaron a recibir extrañas cartas donde con lenguaje pulcro y científico se explicaban las particularidades de Humo, un misterioso planeta habitado situado a más de 14 años luz de la Tierra. Las misivas, enviadas por correo desde países de los 5 continentes, aparecían siempre selladas con un extraño símbolo en forma de H. En ellas los humitas hablaban de sus costumbres, de sus naves e incluso de su dios. Las noticias corrieron como la pólvora entre los seguidores del fenómeno ovni en nuestro país. Tan solo faltaba una prueba física que no tardaría en llegar. El 6 de febrero de ese mismo año, los rotativos informaban de un increíble suceso acaecido en las cercanías del barrio de Aluche, en Madrid.
Al parecer, un platillo volante de grandes dimensiones había sobrevolado la zona, aterrizando después en un descampado cercano. Los principales testigos, José Luis Jordán Peña y Vicente Ortuño. A raíz de esto, ufólogos e investigadores de todo el mundo se volcaron en estudiar el fenómeno Ummita. En junio del 67, otro objeto volante no identificado se dejaba ver en las inmediaciones de San José de Valderas, también en la capital española. El misterioso signo que aparecía en su base era sin duda la misma H curvada con la que los ummitas firmaban sus informes. Al día siguiente, unas inquietantes fotografías del ovni se publicaban en la prensa corroborando supuestamente el presunto avistamiento. Mientras las cartas seguían llegando, algunos investigadores cuestionaban por primera vez este increíble fenómeno y comenzaban a sonar ya acusaciones de fraude. Francisco Contreras Gil, la aparición de los avistamientos OVNI de Madrid vino a corroborar lo anunciado. Sin lugar a dudas, el reportaje que acabamos de ver hecho por Lorena es fantástico porque te va contando secuencia a secuencia la película. Hay un antes y un después en la trama Humo. Hacía referencia a cómo era Fernando Sesma. Quizás la clave de Humo para entender todo lo que se produjo en la Ballena Alegre y cómo desembocó sería entender a Fernando Sesma. Veíamos una imagen que, si desde realización la pueden ver, nos da una pequeña pincelada. Sujetaba un cuadro y en ese cuadro había un gato. Ese gato era Purgov. La psicosis o el delirio de fe en los no identificados que había en la Ballena Alegre hacía pensar que la aparición de un gato de la noche a la mañana les hacía creer que era un extraterrestre. Esto es así, y lo creían todos a pies juntillas. Fernando Sesma era tan atípico, tan extrovertido, tenía una personalidad tan retorcida en algunos aspectos, que bajo la convicción absoluta de que estábamos siendo ahí visitados... tenemos esa foto en la que está viendo... Ese gato Purgov. Ese gato está pintado por él. Ese gato apareció un día, está pintado por él, apareció un día en la Ballena Alegre y todos los que estaban allí reunidos creían que era un enviado de Humo. De la misma manera que llamaban por teléfono y una voz metálica les hablaba. Hay que encontrar... O sea, que la impresión era tan grande que llegaban al delirio. El delirio no les hacía ver más que humitas y extraterrestres, a Saliano y a cualquier enviado. Fíjate qué curioso, hasta tal punto que Fernando Sesma, apasionado y en esa espiral de locura, paseaba por la casa de campo en busca de contacto con los hermanos mayores, con los extraterrestres, e intentaba vislumbrar en una rama rota, en la posición de unas piedras, en el hallazgo de un destornillador, como así relata él en rotativos como el Diario Madrid, informaciones, que encontraba mensajes. Claro, la fuerza de Humo, como bien explicaba Lorena en ese reportaje, viene con 3 casos. 1954 da cumplida información el diario Alcázar. Marte coloca su primera piedra en Madrid. El caso de San Martín, un enfermero que tiene un encuentro con un humanoide, de una piedra con una serie de grabados entre... Un humanoide, ¿se recuerda cómo eran los rasgos o gestos? Él describe una figura enlutada de tonalidad blanca, serena, altiva, que le da una piedra. Esto podemos leerlo aquí en su libro Enigmas Pendientes. Enigmas Pendientes. Así como en Enigmas, en otra serie de reportajes, y habrá más novedades. Hay otro caso que es fundamental, aterrizaje Omni a Luche, febrero del 66, publicado todo en Informaciones en febrero del 66, y el último, el Ovni de San José de Valderas, esa panza y ese dibujo, en 1967, concretamente el día 1. Esos 3 casos cimentan... Un caso, don Francisco Contreras, determinado por el caso perfecto, es decir, los investigadores dicen ese de San José de Valderas fue el caso OVNI que lo tiene todo. La clave de entender Humo es que esos 3 casos se juntan en los sótanos del Café León, en la Ballena Alegre, y el batiburrillo de creencias y de esperanzas, de ilusiones en esa civilización extraterrestre que nos iba a enseñar cómo vivían, en qué creían, cuáles eran sus conocimientos. Los periódicos de la época se hicieron eco de todo esto y le daban credibilidad. Absolutamente a todo, porque era todo vale, nada se pone en duda, todo es cierto. No se dudaba jamás de que no hubieran extraterrestres, jamás se dudaba de que no hubiera una civilización. ¿En todos estos casos se mostraba el símbolo H de Ummita? Sí, incluso se relacionaba con casos de los que tú eres un maestro. Calle Luna 16, ese sastre que asesina a toda su familia al grito de ellos me lo ordenaron. Curiosamente... ¿Se refería, quiere usted decir, al No lo sabemos, lo único que sabemos es que en la Ballena Alegre se llegaron a recibir, al igual que cartas de humitas, cartas con un remite, Calle Luna 16, de ese sastre, explicándole a Sesma... O sea, que podría tener cierta relación, aunque todo esto se ocultó en el momento. Efectivamente. Hay que tener en cuenta, David lo sabe, Paco, que Humo está durante 1 año, 2 años, hasta la publicación del libro de Antonio Rivera, Un caso perfecto, en silencio. Los humitas dan orden de que no se cuente absolutamente nada a la sociedad porque no está preparada. Y ahí se va fraguando toda la trama. Una trama que deriva incluso en servicios secretos. Te comentaba antes que la Gendarmería francesa llegó a investigar. Entre las hipótesis más descabelladas, o por qué no,
plausibles está que servicios secretos como la KGB estuvieran experimentando cómo la sociedad podría aceptar que realmente estuviéramos siendo invadidos por extraterrestres. Es importante que destaquemos ante nuestra audiencia que no se trata de un fenómeno solo en España ni en las cercanías de Madrid. En ese sentido, Juan José Benítez asegura, tras sus investigaciones de campo, que otros platillos volantes parecidos a los que estamos hablando pudieron ser vistos en Bolivia, en Brasil, en otros lugares y también en Sudáfrica. Curiosamente, mucho tiempo antes de ese avistamiento tan importante en Madrid. Lo oímos. Yo creo que lo más importante ni siquiera son los escritos, sino el fondo del problema. Es decir, existen esas naves con la H en la panza, y yo creo que ese es el camino más importante que hay que investigar de momento. David Sentinela, de la H humita a la que se refería Benítez, ¿se sabe qué puede significar? Pues realmente no. O sea, por una parte es importante que aclaremos que humo se escribe sin H. Por supuesto, pero sin embargo hay una H que aparece en la panza de los supuestos platillos volantes. Bueno, nosotros le llamamos una especie de H en la panza, bueno, y eso es lo que Juanjo Benítez denomina de este modo así en el libro también, ¿no? Y es, bueno, un argot así entre investigadores y periodistas. Pero realmente no es esa, bueno, los televidentes habrán podido ver ese símbolo, ¿no? Que es más una X con una raya vertical, es algo extraño. Lo que sí es cierto es que a priori no se sabe qué significa. Podría ser, por ejemplo, como apuntan muchos de los avistamientos de la gente que ha visto esos casos, podría ser incluso el agujero o un dibujo en la base donde, por ejemplo, se pudiera esconder el tren de aterrizaje. Por otra parte, podría suponer, eso no quita que realmente pudiera suponer algo más. O sea, estamos en blanco respecto a ese símbolo. Este símbolo, de todas maneras, ha trascendido ya su propio origen, porque ha sido asumido por muchos contactados en distintas partes del mundo. Antes lo mencionaba, por ejemplo, en el mismo alfabeto ciríaco, el ruso, existe ese símbolo. Cirílico. El cirílico, perdón. Sí. Y luego, por supuesto, bueno, pues antes, pues los ceramistas de Bristol, estaríamos hablando del siglo XVII, XVIII, también lo utilizaban. Todavía no sabemos. Hay gente que opina que es parte del fuselaje, donde, bueno, sale algo, o simplemente es el hueco donde se podían doblar las patas, pero tampoco podemos despreciar la posibilidad de que ese símbolo represente algo. No podemos descartar ninguna. Muchas personas pusieron en duda que efectivamente esos ovnis sobrevolaran la capital de España, pero en opinión de Juan José Benítez, esos platillos volantes no son un fraude. Vamos a escucharlo. Yo creo que hubo ovnis en realidad. Yo he encontrado a testigos del caso del 1 de junio del 67, cuando las famosas fotos con la H en la panza que dicen que son un trucaje. Yo he encontrado a testigos que vieron esa nave y que la vieron de día, por la mañana, que la vieron por la noche, que la vieron por la tarde, que la vieron desde diferentes puntos, desde diferentes lugares de la zona de Madrid. Eso, yo creo que eso no se puede inventar. Entonces, por supuesto que hubo alguna nave extraña en esas fechas, en ese lugar. Y que luego hubo alguien que pudo trucar esas fotos también, es posible, pero no como dicen que se trucaron. La gente habla de que se colgó una maqueta de un hilo con un palo, una caña. Cuando se han hecho las investigaciones, por ejemplo, en los laboratorios de acústica de la Guardia Civil, de la Dirección General de la Guardia Civil, no se ha encontrado ningún hilo. Ha habido muy mala intención por parte de los investigadores norteamericanos, que dijeron que era un hilo el que se veía en la imagen, y eso no es cierto. Lo que se ve es una rayadura del negativo. David Sentinella, ¿qué nos puede usted contar de estas imágenes? ¿Los investigadores las tomaron por verdaderas? Bueno, al principio, pues las imágenes, sobre todo esas, las del caso de San José de Valderas, fueron impactantes. De hecho, bueno, dieron la vuelta al mundo y fueron, como comentaba Juanjo Benítez, fueron investigadas en diferentes libros. Lo que sí es cierto, ahí esta las es una estamos de ellas, viendo. ¿no? Sí, exactamente. Bueno, son el disco volador. Exactamente, creo que con son en esa total H 5 de humo. Esa especie de H que antes mencionamos, y
Juanjo lo apuntaba, la Dirección General de la Guardia Civil, bueno, el 14 de marzo de 1995 él personalmente entregaba las fotografías al entonces el coronel Zamorano, que era director de la Jefatura de Investigación y Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil, y ahí, en sus laboratorios, y estamos diciendo, no estamos hablando de ningún laboratorio privado ni nada, en ese laboratorio hicieron todos los exámenes que nosotros este mes ponemos plasmamos en la revista Enigmas, y dichos análisis dicen que en ningún momento bueno, pues existe ningún hilo. Hay 3 puntos que son muy delicados. Los negativos recibidos, por una parte, no tienen indicios de haber sido manipulados, por lo tanto no existe ese fraude directo. Luego, por otra parte, son originales en cuanto a que han sido obtenidos de una misma máquina fotográfica, y luego, estoy sintetizando rápidamente, y luego no aparecen señales inequívocas de que los negativos examinados sean producto de montaje o cualquier manipulación fraudulenta. No obstante, y termino con eso, en razón de la no concordancia en la luminosidad entre los negativos y los objetivos fotografiados, dice, hay 2 imágenes que sí que muestran ciertas anomalías de brillo, sombras, pero que no se descarta la duda de que haya cierto... Está muy claro, y además yo remito a la revista Enigma, de la que usted es redactor jefe, don David Sentinella, periodista, experto en lo extraño y misterioso, redactor jefe, como digo, de la revista Enigma, que publica estas claves este mes. Gracias por ayudarnos en nuestra investigación. Muchas gracias. Les recuerdo que ponemos a su disposición un correo electrónico donde pueden dirigirnos opiniones y comentarios, es casoabierto@libertaddigital.tv. Los ovnis se convirtieron en un fenómeno de masas, lo que dio lugar a una poderosa arma social, la creencia en los platillos volantes, y especialmente en su origen extraterrestre. Caló profundamente en la sociedad. Muchas personas llegaron a aceptar esta idea como algo místico, incluso como una amenaza contra la que no se podía luchar. Pronto se descubrió que quien pudiera hacerse con el control de este fenómeno controlaría también a cientos de miles de personas. Por eso se sospecha la participación de servicios secretos. Un ejemplo es lo ocurrido en España. Nuestra investigación sigue tras la publicidad. El avistamiento ovni en San José de Valderas fue anunciado con semanas de antelación por los summitas. El hecho se produjo ante varios testigos que incluso pudieron fotografiar el misterioso objeto. Pero no solo eso, en la zona aparecieron unos tubos de metal con extrañas láminas de plástico, y se localizaron también las huellas del aterrizaje, idénticas a las encontradas en Aluche unos meses antes. Era, según algunos investigadores, el caso perfecto. Pero entonces, ¿por qué se pone en cuestión? Los mensajes summitas que se leían en las reuniones del café fueron captados por el noticiario Nodo. Numerosos libros sobre el tema salieron a la luz en diversos idiomas. Pronto surgieron seguidores de humo en Francia, Italia y Argentina, país durante incluso se pretendió construir una clínica integrada por médicos alternativos que basaban sus técnicas en la supuesta medicina de humo. Esto fue durante esa explosión que digo, mientras las cartas seguían llegando, aunque con menor extensión, calidad y frecuencia. Nos acompaña Juan Ignacio Cuesta, periodista, escritor e investigador de fenómenos ovni. Bienvenido. Hola. ¿Cómo pudo el misterio humo alcanzar esa gran cantidad de público, esa penetración sin igual? Es fácil de entender si entendemos la sociedad en la que sucedió, porque eran los últimos momentos de un régimen que estaba empezando a dar auténticos síntomas de descomposición. Habían sido ya muchos años de tener una atención permanente, digamos, en los problemas de orden público, y esto vino a ser, de alguna manera, una manera de aliviar todo ese tipo de tensiones. De alguna manera fue una liberación, porque además un tema que tenía tanta trascendencia, no sé, parece como si los extraterrestres vinieran a poner orden en una situación que de alguna manera estaba desordenada, y todo el mundo se lanzó detrás de todo. ¿Usted lo vivió? Yo estaba allí, sí. ¿Estaba allí? Sí. ¿Y cómo se hacía en esa reunión? Era muy joven, era un adolescente. ¿Era una convocatoria semisecreta? No, que va, ni mucho menos. Se corría por los círculos de Madrid, que estaban las reuniones, y entonces se iba a aquellas reuniones. ¿Se leían las cartas de los supuestos extraterrestres? En algunas ocasiones, sí, efectivamente. ¿Usted creía ciegamente en que habían contactado? Yo siempre fui un poquito escéptico.
incluso en aquellos años... Pero cuando dijeron va a venir una oleada ovni, ¿usted en ese momento se sintió revitalizado, expectante? Sí, sí, me sentí totalmente expectante. De hecho, fuimos a hacer avistamientos. Hubo un caso en ese momento muy concreto, y es que un profesor universitario nos dio la clave de que existía un símbolo en una piedra, en un sitio muy concreto de Guadalajara. Ahí tenemos algunos personajes significados. Efectivamente. Fernando Sesma, creo, ¿no? Fernando Sesma, Alberto San Martín viendo la piedra de San Martín, que le entregó esa mujer enlutada. O sea, individuos que tuvieron entonces un protagonismo en aquellas reuniones de la Ballena Alegre. Efectivamente, allí... ¿Usted fue a muchas? Unas 4 o 5 aproximadamente, sí. ¿Y asistió luego a algunos de los acontecimientos que allí se anunciaron? Sí, sí, efectivamente, ya digo que fuimos... ¿Del ovni? No, en concreto nosotros no vimos ningún ovni, pero sí fuimos a visitar el famoso símbolo, que era el mismo símbolo de humo, y que estaba en una piedra en la provincia de Guadalajara, sobre el que nos habían alertado. ¿Habla usted de la H? Hablo exactamente de ese símbolo, y estaba ahí está. ¿Quién sueña con esa H? Sí, sí, efectivamente. ¿Todavía hoy? Lo sé. ¿Y a usted le ha pasado alguna vez? No. ¿Qué siente cuando está delante de ese signo? Nada en especial. No tengo nada más que solamente curiosidad de por qué está en una piedra de lo que posiblemente sea un templo ibérico. Pero... Volvamos al tema de humo. Parece que se celebraron congresos y simposios internacionales, concretamente 3, según tengo entendido. Sí, creo que sí. O sea, la cosa era tan importante y estaba tanta gente implicada. Esto se difundió por todo el mundo porque todo el mundo no solamente no estaba exactamente en nuestro caso, pero también tenían grandes expectativas. Hay que tener en cuenta que por aquellos años se corría, como suele suceder habitualmente, la especie de que el mundo se iba a terminar. No olvidemos que son los años de la Guerra Fría y que en cualquier momento podía suceder cualquier cosa. Y la gente esperaba de alguna manera que estos extraterrestres iban a traer una solución para poder sobrevivir a un conflicto nuclear. Había una serie de voces que denunciaban fraude, falsedades, pero enseguida hubo una reacción que acalló todo aquello. No fueron muy populares quienes pretendían ver un fraude en todo esto. De hecho, fueron apartados de alguna manera porque no eran políticamente correctos, que diríamos hoy día, ¿no? ¿Se refiere usted a que eran personas que no formaban parte de la élite? No estaban exactamente en la élite y eran críticos, y por lo tanto se les ponía una especie de bozal para que no hablaran demasiado en contra del fenómeno, porque el fenómeno había generado tantísimas expectativas que prácticamente todo el mundo se lo creía a pies juntillas. Tras largos años de investigaciones por parte de ufólogos españoles, se encuentra otra clave sorprendente de todos estos fenómenos muy extraños: la supuesta explicación a las cartas, los ovnis y demás acontecimientos misteriosos se debían, según propia confesión, a un hombre. Lo escuchamos. La luz de alarma entre los seguidores del fenómeno ovni se encendió tras la publicación de las fotos del platillo volante divisado en San José de Valderas en junio de 1967. El análisis de las instantáneas reveló que se trataba de un burdo montaje. José Luis Jordán Peña y su amigo Vicente Ortuño se situaban en el ojo del huracán, y muchos investigadores de la época, entre ellos Carlos Berche, denunciaron públicamente en 1988 su teoría sobre el engaño humita. Las evidencias eran tan claras que Jordán Peña se vio obligado a reconocer su culpabilidad. Se atribuye entonces la escritura de todas las cartas, las llamadas telefónicas y la fabricación del famoso sello en forma de H. ¿Se trataba de un experimento sociológico o de un simple ardid para lograr la fama? ¿Pudo un solo hombre llevar a cabo semejante tarea durante casi 30 años? A día de hoy son todavía muchas las incógnitas por descubrir en torno a este misterioso planeta imaginario llamado humo. Juan Ignacio, ¿quién es ese hombre en el que recaen todas las acusaciones de invento y fabulación? José Luis Jordán Peña era como una especie de sacerdote extraño que invocaba ser una especie de líder espiritual en aquel momento, que tenía prácticamente todas las respuestas de lo que significaba el caso humo. ¿Está vivo todavía? Está vivo todavía, lo que pasa es que no está bien. Y en un momento determinado él confiesa que era el gran artífice. En un momento dado él dice que aquello se le había escapado de las manos y que todo había sido un fraude hecho por él. Lo que pasa es que, claro, esa es una teoría no fácil de defender. Por cierto, Juan José Benítez, justo en este libro, pone muchísimas dudas. De hecho, dice que es bastante poco certero, por no decir... En principio, don Juan Ignacio Cuesta, periodista y escritor, díganos su propia opinión. ¿Es creíble que alguien en solitario sea capaz de montar una superchería con tantos y en la que tantos creyeron? ¿Pudo tener ayudantes?
pudo tener ayudantes y efectivamente muchísimos se sumaron a esta cuestión. Hubo un caso muy curioso del que yo fui protagonista y es que me sorprendió porque no sé con qué método realmente lo realizaron. Andaba yo con un amigo por la ciudad universitaria cuando de repente sonó una cabina de teléfono y entonces entramos y mi compañero cogió el teléfono y se escuchó una voz: yo soy Saliano, yo soy la única tabla de salvación que tenéis. Y es que es curioso, porque íbamos hablando justamente de eso. Necesitábamos una tabla de salvación por un tema no muy de adolescentes. O sea, nos está dando usted la idea de que la autoinculpación que en un momento determinado lleva a cabo el señor José Luis Jordán Peña no nos explica todos los puntos oscuros de la trama Humo. No los explica todo, ni muchísimo menos. Ahí hay muchísimos elementos que además yo creo que se le escapaban a Jordán Peña, porque es que además hubo avistamientos parecidos al de San José de Valderas en otros lugares del mundo en tiempo anterior, que él no podía conocer de ninguna manera. Juan José Benítez afirma que si bien José Luis Jordán Peña pudo intervenir en cierto fraude, no fue el responsable último de todo lo que ocurrió. Estas son las conclusiones a las que llega el prestigioso investigador. Él dice que es un experimento, que fue un experimento. Yo creo que a él se le escapó de las manos y al final del libro hay una ilustración que yo creo que lo resume todo muy bien. Y es que los que manipularon el tema fueron a su vez manipulados. ¿Pero manipulados por quién? En una especie de confesión, Jordán Peña se reconoce autor de llamadas, de informes summitas y también de supuestos ovnis en Madrid. Juan José Benítez tuvo la oportunidad de entrevistarle en numerosas ocasiones, detectando muchas incongruencias en sus testimonios. Cuando él se autoinculpa en 1993, yo ya había conversado con él en diferentes ocasiones. Me costaba mucho trabajo pensar que él era el autor de todo esto, ¿no? Entonces me propuse algo muy complejo, muy difícil, que era entrevistarlo durante por lo menos 10 años. Y 1 o 2 veces al año yo acudía a su casa y tomaba notas de lo que me contaba. Yo normalmente le preguntaba casi siempre lo mismo, pero claro, cuando pasaban 4, 5, 6 meses, él muchas veces no recordaba lo que yo le había preguntado, pero yo sí lo recordaba muy bien porque lo estaba anotando. Entonces las contradicciones son continuas, hasta el punto que ni siquiera cuando probablemente dice la verdad es creíble. Francisco Contreras Gil, ¿por qué cree que Jordán Peña decidió poner fin a la creencia en Humo y atribuirse la autoría de todo? Seguramente al igual que le sufrió a Fernando Sesma, se sintió manipulado. También es verdad que las confesiones de Jordán Peña, que las refleja Manuel Carballal, el investigador y escritor Manuel Carballal en su libro Los expedientes secretos que tienes encima de la mesa, junto a otros periodistas como Enrique de Vicente, director de Año Cero, es un acto de confesión cansado de muchos años de crítica. Jordán Peña es un personaje muy peculiar, no solamente es una de las piezas clave de Humo, sino que llegó a ser presidente de la Sociedad Española de Parapsicología y llegó a ser uno de los que hizo una comisión a otro caso formidable como son las caras de Belmez, Paco. Jordán Peña siempre ha estado en ¿Qué cree usted que se proponía este personaje? ¿Quizá un experimento sociológico? Seguramente, como bien apunta el maestro Benítez, maestro para los que nos dedicamos al periodismo del misterio, fue manipulado. Y la prueba nos la acaba de dar en ese total. Cuando uno la ha entrevistado varias veces, yo he podido hablar con él en 2 ocasiones, va variando su testimonio, cae en contradicciones. ¿Qué se escondía detrás de aquello? Es lo que no sabemos. Ahora, hay un dato peculiar. ¿Cómo es posible que los que manipulaban supieran que había una civilización como los dogones que manejaba ese símbolo en supuestas naves que les visitaban en los cielos, o que había, como apuntaba el compañero Cuesta, casos fuera de España en los que se reflejaba ese símbolo? Esa es la gran clave. Algo se esconde en Humo. Hay mucho humano, hay mucho de los seres humanos, seguramente relacionados con proyectos sociológicos, pero también hay datos que te abren la puerta a estar ante un expediente con multitud de interrogantes, un caso abierto, nunca mejor dicho. Señor Cuesta, ¿cómo podría fingir Jordán Peña las llamadas sin que nadie lograra desenmascararle?
Pues la verdad es que es muy difícil de saberlo. Pero ¿usted lo conoció en aquella época? Yo la verdad es que no tuve demasiado contacto con él porque yo andaba en otro círculo que era anejo, digamos, a todas estas cuestiones. Piense usted, señor Paco, que yo era muy pequeño entonces, era un chaval. Y yo andaba no solamente en los ovnis, andaba en otras cosas. ¿Pero usted ha leído las cartas de humo? He leído algunas, no he leído todas. Algunas Leí que tienen una gran complejidad, muchos datos. Sí, efectivamente, pero yo en aquella época no tenía los conocimientos suficientes para poderlas evaluar convenientemente. Ahora sí que los tengo. ¿Pueden haber salido de una sola mano? No, porque eran heterogéneas. Hace falta tener conocimientos muy eran distintos. Eran muy heterogéneas y además hablaban de cosas muy curiosas que realmente luego pues no tienen hipótesis, digamos, de respaldo, como por ejemplo los problemas de cómo controlar la gravedad, cómo viajar en el tiempo y cosas así. Ahora también que se ha hablado no han funcionado. Una supuesta participación de los servicios secretos. ¿Qué hay de cierto para usted en estas sospechas? Bueno, lo que sí que es cierto es que en aquella época todo era sujeto de vigilancia. Entonces, unas reuniones en un sitio por parte de intelectuales y por parte de muchísima gente para hablar solo de ovnis, evidentemente contaron con sus espías. Yo, de hecho, conozco a esos espías de la policía. Ya no sé si hubo espías por parte de gobiernos externos, por ejemplo, de la CIA, pongamos por caso, de la KGB o de cualquier cosa externa, pero desde luego lo que sí que hubo policías en aquellas reuniones de los que yo conozco el nombre y que estaban atentos a ver qué era lo que sucedía allí, a ver si eran cosas santas o no eran santas. Francisco Contreras Gil, Jordán aseguró que tuvo contactos con agentes del CSIC, que es la casa de espías de nuestro país en aquel tiempo. ¿Se trata de otro exceso de imaginación, en su opinión? No lo sé. Te vuelvo a repetir. ¿Pero qué interés podría tener el CSIC español, la CIA americana, en un asunto como este? Aunque te parezca de ciencia ficción, los hombres de negro relacionados con el fenómeno ovni en España han existido. Hombres de negro, es decir, que iban tras el fenómeno que ovni, observaban los fenómenos, los grandes casos, ocultando quizá más que desvelando, dando información o desinformando. Cualquier otro día hablamos de un caso que ocurrió en Málaga en 1974, del que ahora que se han desclasificado informes en Estados Unidos, tenemos constancia de que había personas infiltradas que daban pertinente detalle de todo lo que estaba ocurriendo a altos mandos. Sí es verdad que hay un personaje quizás clave en toda esta historia, y es el comisario de Policía Nacional, Severino Machado. Quizás por ahí podamos entender que los comentarios... Era uno de los contactados, de los era uno de los que acudían a la Ballena Negra. Y de los que acudía habitualmente cartas. Y compartía con Sesma, con Villagrasa y con todos, y muchos de la sociedad Buru. Todos estos en el grupo principal estaban convencidos de que en cualquier momento iban a conocer que serían ellos humanoides. Y que serían ellos los elegidos para ir a otro mundo. Personas que vendrían de otro planeta. Absolutamente convencidos, Paco. Sí. Hasta el punto de que, como te relataba antes... Y además era una cosa contagiosa porque llegaron a las más altas instancias en nuestro país. ¿Cómo podríamos compararlo? Seguramente se producía el mismo fenómeno de sugestión y de delirio, entre comillas, que cualquier persona que acude a un centro donde se está apareciendo la Virgen María. Sabes que se desarrolla una explosión de sentimientos. En ese momento todo el mundo comulgaba con una nueva doctrina. Con lo que decía Sesma... ¿Está usted de acuerdo, señor Cuesta, que usted lo vivió? Hombre, de hecho, cuando yo estaba en mis avistamientos en el campo, en cualquier momento detrás de un pino podía salir un humita, vamos. Pero ustedes estaban esperando que iban a conocer Hombre, claro, por a representantes de una cultura distinta, fuera de la Tierra. Además, les dábamos que traían la bondad, los mensajes de paz, la medicina... De hecho, creamos un grupúsculo que se llamó la Hermandad Cósmica. Vamos a escuchar ahora la opinión del investigador Juan José Benítez. Hay algunas pistas que podrían apuntar en esa dirección y que quizás en algún momento determinado hayan podido intervenir. Yo no lo niego, es posible. Pero yo no creo, no veo a la CIA acercándose con una nave impresionante de casi 100 metros de diámetro sobre un polvorín en una ciudad brasileira como Curitiba, permaneciendo 10 minutos en silencio sobre el polvorín, y a la mañana siguiente que todos los soldados del polvorín vayan por el barrio llamando a la puerta para preguntar si los vecinos han visto esa nave con la H gigantesca en la panza. Me parece que como maniobra es muy complicada incluso para la CIA.
Juan Ignacio, lo que llama poderosamente la atención es que Margarita Ruiz de Liori, un personaje maravilloso del que hablaremos en otra ocasión, supuesto miembro de los servicios secretos, presunta espía, también estuviera mezclada en el caso Humo. ¿No le parece algo alucinante? No, es que hay veces que este tipo de fenómenos arrastran incluso a los que les van a ver. Hay una película recientemente que se llama La vida de los otros, en que un policía de la Stasi se ve implicado de alguna manera emocionalmente con los que tiene que vigilar. Eso sucedió aquí también. Muchos de ellos, no olvidemos que también había militares y había gente que estaba muy implicada con el régimen y que sin embargo no les importaba creer que de momento iban a venir unos extraterrestres que nos iban a dar la solución incluso a un régimen político que ya duraba cerca de 40 años. Francisco Contreras, llegado un momento, Jordán Peña se separó del grupo de Fernando Sesma, creando uno propio al que denominó Eridani. En su opinión, ¿con qué objetivo fundó este nuevo grupúsculo? Eridani se funda, es un subgrupo dentro de lo que hay dentro de la Ballena Alegre. Fernando Sesma crea oficialmente Buru, Sociedad de Amigos de Visitantes del Espacio. Es quizás la base a todo lo que viene después con Humo. Y paralelamente, Enrique Villagrasa, uno de los grandes investigadores de los años 60 y 70 del fenómeno OVNI en España, crea con otros compañeros Eridani. Eridani era más la labor de campo, el trabajo de entrevistar testigos, encontrar documentos. Buru era el mejor ejemplo de lo que te acaba de contar Juan, ¿no? Él junto a otros compañeros en ese afán de buscar respuestas en una edad en la que te llama la atención, poderosamente la atención, cualquier suceso insólito, te reunías y dejabas o transmitías tus preguntas. Es curioso que en Buru ocurren fenómenos como lo que hemos contado antes del gato, esas llamadas de Saliano, pero hay otros sucesos que no tienen explicación. Juan Ignacio Cuesta te contaba algo fascinante. ¿Quién podía ser capaz de saber que él, paseando por la ciudad universitaria, hablando de determinada situación o filosofía o pensamiento, de repente suena una cabina de teléfono y una voz les da la respuesta? Ese es el enigma Humo. Diferenciar lo real de lo imposible, lo legendario de lo auténtico, es muy difícil en Humo, y quizás por eso se ha abierto. ¿Es cierto que a posteriori se relacionó Humo con la pertenencia a algunas sectas donde el sexo juega un papel predominante? Se relacionó, pero es absolutamente falso. Sí hubo una etapa de desinformación, como bien comentaba Juan Ignacio, y que él vivió, en los que ese tipo de reuniones no estaban bien vistas. A raíz del fenómeno Humo, sin embargo, señor Contreras, aparecieron en todo el mundo distintas sectas como la famosa Edelweiss, que se decían seguidoras de los humitas. ¿Fue esta una de las muchas consecuencias negativas? Sí, porque justamente Edelweiss, el símbolo que tenía, o sus guardianes de hierro, como los llamaba, como llamaba Eddie, lo que tenían era el símbolo de Humo, esa H. Entonces derivó todo el fenómeno Humo. Se lo grababan a fuego. Aparte, se lo grababan a fuego. Fue una de las derivaciones negativas de contactados mesiánicos relacionados con el mundo de las sectas, que se apropiaban de datos como el de Humo, que sabían que habían calado en el inconsciente. En la actualidad hay quien profesa la fe de Humo, sí, con total entrega. Si quieres estoy en una localidad, en Piedralaves, Madrid. Ceutí. Hay gente que todavía está absolutamente convencido de que los humitas están entre nosotros, que las cartas que algunos investigadores recibimos son verdaderas. Hay una diversificación, en un momento determinado hay quien se queda con que todo es un fraude y quien sigue intentando indagar el verdadero, auténtico misterio detrás de toda esta historia que dura tanto. Y quien sigue creyendo en ellos. Y quien afirma que tiene contactos con ellos justo en este momento, pero que lo que pasa es que ellos han vuelto muy discretos, como al principio, precisamente por la publicidad negativa que significó para ellos todo esto. Pues la fe no se la puede uno tomar a la ligera. Durante un tiempo el fenómeno Humo fue considerado uno de los fraudes mejor elaborados y más sonados del mundo de la investigación OVNI. Miles de personas se sintieron estafadas, numerosos investigadores habían empleado años de estudio y cuantiosas inversiones para conocer algo que simplemente no existía. Algunas sectas surgían en distintos puntos enarbolando el famoso símbolo humita. Pero ahora todo se ve de otra forma. ¿Realmente fue solo un montaje? Quedan puntos inexplicables, comenzando por la sorprendente confesión de uno de los contactados. Lo analizaremos tras una breve pausa publicitaria. El asunto Humo se presentó finalmente como un burdo engaño
urdido teóricamente por un hombre extraordinario, pero ¿es eso posible? ¿De dónde sacó toda esa información para escribir extensas y complejas cartas llenas de ciencia? ¿Cómo pudo inventarse un lenguaje de otro planeta? ¿Y qué le llevó a confesar después de décadas de ilusión e imaginación desbordada? El increíble hacedor se atribuyó la creación del mito, hasta el nombre del planeta habitado que dice haber extraído de la palabra humo. Humo. ¿Se hace humo? ¿Humo? Lo que encierra una enseñanza algo vacío, insustancial, como la historia que se fundamentó sobre su loca idea. Pese a todo, hay muchas cosas que no cuadran. Juan Ignacio Cuesta, de ser cierta la historia que se cuenta, estaríamos ante una de las personas más constantes, tenaces, eruditas del mundo, que mantuvo la fascinación durante décadas y que de pronto lo destruyó todo confesando. ¿Da qué pensar? Bueno, estamos ante un forofo que siempre suelen ser los grandes especialistas de las cosas, incluso de cosas que se inventan ellos mismos. Pero esto se solapa evidentemente con cosas que estaban sucediendo fuera de él, de corte muchísimo más objetivo. Él se apropió de muchísimas cuestiones y luego creyó que había sido el autor. Esa es mi impresión. Al otro lado de la línea telefónica tenemos al periodista, escritor e investigador Manuel Carballal, autor de libros de gran éxito, entre ellos Los expedientes secretos, donde, entre otros temas, aborda el enigma Humo. Hola, Manuel Carballal, bienvenido. Hola, Paco, muy buenas tardes. ¿Cuál es ahora su opinión sobre el caso Humo? Pues más que una opinión es una conclusión, después de muchos años de trabajo muy intenso, y que no es fácil resumir en una intervención breve porque son 30 años de desarrollo de esta historia, pero estoy absolutamente convencido, no tengo ninguna duda de que se trata de un fraude perpetrado inicialmente por José Luis Jordán Peña, con la colaboración esporádica de varios colaboradores, de varios compinches puntuales, y que posteriormente se le fue de las manos y fue apropiada por otros muchos intereses, entre ellos ciertos servicios de inteligencia que la siguen explotando y utilizando hoy en día. ¿Cómo es posible que un asunto como este llegara a interesar a las más altas instancias de la nación? Es lógico, estamos hablando de los años 60, en una época en la que no había libertad para reuniones de intelectuales y demás, y en un local muy concreto, un local en el que, entre otras muchas cosas, se había fundado la Falange, un local con mucha historia, los sótanos del Café León en Madrid, un local donde había habido muchas cosas a lo largo de la historia. Pues de repente empiezan a reunirse un grupo de personas para leer unas cartas, unos mensajes que llegan de unos comunicantes anónimos que dicen ser extraterrestres, pero entre los que se encontraban comisarios de policía, entre los que se encontraban la secretaria de la Embajada de Estados Unidos, entre los que se encontraban intelectuales como Alfonso Paso, como Buero Vallejo. Es decir, es lógico, o sea, para cualquier servicio de inteligencia y para cualquier órgano oficial es un grupo de personas muy goloso, muy interesante para intentar ver qué está pasando ahí. O sea que no hay nada extraño en ese interés de los cuerpos de seguridad. En su opinión, ¿es cierto que los servicios secretos podrían estar detrás de un cierto experimento sociológico? Bueno, ese es el testimonio que yo he recopilado directamente de los servicios secretos, no solo de funcionarios de los servicios españoles, como el coronel Juan Alberto Perote, por ejemplo, que en su día me comentó los contactos que habían iniciado con José Luis Jordán Peña, entre otros miembros de la Sociedad Española de Parapsicología, sino que Perote a mí me puso en contacto con funcionarios de otros servicios, de la CIA y demás. Luego conocí funcionarios del Mossad, del CNI, etcétera, que me confirmaron que hubo un seguimiento, un interés y una utilización por parte de ciertos servicios de inteligencia, no solo españoles, sino también soviéticos, franceses y americanos, del asunto Humo. Pero es que hay mucho más que eso. Cuando Jordán Peña pone en marcha ese monstruo que se le va de las manos y se vuelve contra él, hay muchísima gente que utilizó el asunto Humo en su propio beneficio. O sea, no podemos decir hoy en día que todas las cartas, que todas las fotos, que todos los comunicados los hizo Jordán Peña. Sería falso porque, por ejemplo, toda la secta de pedófilos homosexuales que organizó Eddie González, el grupo del Waze, se nutrió, entre otras muchas cosas, de las fotos de San José de Valderas y de las cartas humitas, y fueron utilizadas por ese hombre con unos fines que todos conocemos. Hay mucha más gente que ha utilizado el asunto Humo posteriormente y que si intentamos buscar un origen común para todos ellos, pues claro, nos liamos y nos confundimos, ¿no? ¿Es verdad que tras la confesión de Jordán Peña se recibieron nuevas cartas humitas? Sí, se siguieron y se seguirán recibiendo, y además se cambió el código de identificación, según me contó en su día Farriols, porque lógicamente ya no era Jordán el que se mandaba,
Y de todas formas la confesión de Jordán hay que verla en un contexto. Jordán no confesó, Jordán reconoció que era el autor del fraude cuando ya se le había pillado, y se le pilló, hubo personas que apuntaron a la autoría de Jordán Peña justo al principio. Ya hay un informe delicioso que yo tuve en su día la oportunidad de examinar, de Óscar Reibrea, que fue el primero en asegurar que las fotos de San José de Valderas eran falsas y que el autor era Jordán Peña hace 30 años ya de esto. Pero hay un momento decisivo que es la investigación que coordina José Juan Montejo, en que gracias a un capricho del destino descubrimos el padre de Montejo había estado en la misma pensión que el cómplice de Jordán Peña en un momento determinado, podía demostrar que Jordán Peña y Vicente Ortuño, que es el cómplice en las fotos de Valderas, se conocían, y a raíz de ahí, cuando ya no tiene escapatoria, es cuando Jordán Peña confiesa. No se trata de que un buen día se vuelva loco de repente y diga, bueno, vale, pues yo soy el que lo ha hecho. No. Jordán Peña reconoció la autoría del fraude cuando ya se la había descubierto. ¿Usted cree que nos encontramos ahora mismo ante un nuevo capítulo de este fenómeno? No necesariamente. O sea, yo creo que el asunto Humo, como todas las creencias, no se parará nunca. Fernando Sesma, que fue el gran perdedor en esta historia, dijo poco antes de morir una frase que a mí me da mucho que pensar. Dice que es difícil a veces hacerle creer a una persona algo fantástico, algo increíble, pero cuando ya se lo ha creído es mucho más difícil convencerle de que lo que creía era un engaño, ¿no? Hay muchas personas que durante muchos años, y yo creo que muchos de los que estamos, de los que están en el plató y yo mismo, hemos querido creer en la autenticidad de Humo. Hay toneladas de ilusión que se han derramado en torno a esta historia. Hay kilos y kilos de esperanza y de ilusión por parte de muchos investigadores de todo el mundo que han peregrinado a los santos lugares como San José de Valderas, como la Calle Mayor en Albacete, como la Javí en Francia, buscando una pista de ese sueño que algunos persiguen, de la búsqueda de vida extraterrestre, de otras formas de inteligencia, y reconocer que todo eso ha sido obra de un cruel engaño, además con unos fines muy poco científicos, diga lo que diga ahora Jordán Peña. Es difícil, no es fácil reconocer que nos han utilizado durante tanto tiempo, y nos siguen utilizando y nos seguirán utilizando, porque los servicios de inteligencia y otros muchos intereses han sabido que la mejor forma de controlar a un colectivo humano es a través de sus creencias. Manuel Carballal, periodista y escritor, experto en los grandes misterios, gracias por sus aportaciones. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Juan Ignacio, hablaba Carballal de que hay quien peregrina a los santos lugares, va al lugar donde aterrizó el ovni en José de Valderas. Allí además quedaron determinadas huellas, tubos, plásticos. Efectivamente, claro, pero es que hay gente que hace ese tipo de cosas porque sigue creyendo en ellas. No sufren decepción, siguen manteniendo la idea que efectivamente los habitantes de Humo están por aquí o se ponen en contacto con nosotros y que algún día van a ayudarnos a superar nuestras contradicciones y posiblemente nuestros desastres. De hecho, ahora mismo con el tema del cambio climático, pues se ha revitalizado mucho este tipo de, diría, pensamientos pseudosectarios, o podríamos llamarlo de esta manera, ¿no? El escritor e investigador Juan José Benítez cuestiona este extremo, al igual que otros puntos del testimonio de Jordán Peña, como fue la creación del famoso símbolo humita. Vamos a escucharle. Él dice que lo inventó, pero se contradice constantemente. Entonces, lo que está claro es que no ha inventado los símbolos que aparecen en las naves, repito, en la China, o hace 1000 años en Mali, entre los Dogon. ¿Que ha podido ser manipulado él por entidades que no conocemos o que no sospechamos? Sí, por supuesto. Él ha podido ser un instrumento. Francisco Contreras, ¿con el paso del tiempo se han esclarecido los aspectos oscuros o quedan aún muchas incógnitas por resolver? Yo creo que quedan un montón, y la prueba es esta nueva obra de Benítez, ¿no? El hombre que susurraba los humitas, donde se pone en tela de juicio que las fotografías que para muchos de nosotros eran un fraude no lo son, además de otra serie de informaciones siempre reveladoras. Humo es un misterio en sí mismo, y yo no sé si algún día llegaremos a saber cuáles son las claves para esclarecerlo. Lo que sí que es cierto es que hay muchísimo fraude y que hay diferentes detalles, datos o informaciones que ponen la razón en jaque, sin lugar a dudas. Tras su investigación, el escritor Juan José Benítez concluye que no todo fue cierto, pero tampoco todo mentira. Estas son sus palabras.
fraude, pues que hubo algunas personas que se aprovecharon, que probablemente escribieron algunas de esas cartas, no cabe duda, y verdad, pues que las naves existen, que se han paseado por medio mundo desde hace muchísimo tiempo, en la China milenaria ya estaban, y que no sabemos exactamente cuál es la intencionalidad, y que probablemente no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos bautizado como fenómeno humo. ¿A usted esta historia de humo le ha marcado personalmente? Yo me aparté un poco de esta historia en los años siguientes porque tuve un caso tremendo, y es que aquello terminó de mala manera para uno de los pequeños grupos que nos juntábamos en aquellas reuniones, y me vi obligado a dejarlo por respeto a mi familia. ¿Pero todavía le hace soñar el creer en que los extraterrestres estaban detrás del caso Humo? No, porque yo ya tengo explicaciones del fenómeno extraterrestre, pero claro, sería prolijo de darlos ahora. Juan Ignacio, ¿es el caso Roswell comparable al de Humo? Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra. El caso Roswell es un caso paradigmático, pero que parece fabricado ad hoc. El caso Humo no parece fabricado ad hoc, pero sí hubo elementos fabricados. Es que son cosas completamente distintas. Pero hay una parte que no se ha podido demostrar que fuera fabricada. ¿O no? Sí, efectivamente. Hay ¿Usted lo mete todo en el mismo saco? No. Hay partes que son correctas y hay partes que son incorrectas. Esto es como todas las cosas, nada es blanco o negro del todo. Tanto en uno como en otro caso hay enigmas todavía que habría que resolver, pero hay algunas cosas que sí están resueltas. A mí, por ejemplo, el caso Roswell me parece demasiado ingenuo. Francisco Contreras, ¿se producen en la actualidad avistamientos de ovnis? Sí, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que hay pocos reporteros que vayan al lugar donde se aparecen y entrevisten a los testigos. Oiga, ¿y hoy en día la gente cree en la vida extraterrestre? Yo no creo que sea objetivo, justamente divulgando estos misterios. ¿Usted en su libro da pistas suficientes para hacerse una idea? En el libro expongo varios casos que ponen muchas dudas encima de la mesa. El fenómeno ovni es real, tan real como que en el Ejército del Aire en Moncloa tenemos una biblioteca y tenemos toda la información de los casos investigados desde 1968 por las Fuerzas Armadas. Aquí podemos encontrar pistas en enigmas pendientes. El expediente Manises, 11 de noviembre del 79, el primer caso que produjo tres preguntas interparlamentarias de la mano de Mújica en el Congreso de los Diputados en octubre de 1980, es el mejor ejemplo, pero también recojo otros casos de policías nacionales como Antonio José Luis o Antonio López en Málaga, que buscaron o persiguieron a un lucero que bajaba por la Sierra de Mijas e hicieron atestados policiales con todo tipo de detalles. ¿Están en este libro? O aterrizajes que investigó la Guardia Civil, como en Cuenca. Podemos encontrarlo leyendo en estos capítulos, Enigmas Pendientes, publicado por la editorial Incógnita. Francisco Contreras Gil, periodista, investigador del fenómeno OVNI y del misterio en general. Muchas gracias por su experiencia y su trabajo. El placer ha sido mío. Juan Ignacio Cuesta, muchas gracias también, escritor y periodista. Gracias por su trabajo que arroja luz sobre algo que interesa profundamente a muchas personas. Muchas gracias a los dos. El cuento largo de Humo impresiona, se le conoce relacionado con graves y misteriosos sucesos. Conocer sus dos finales, uno de inexplicable autoinculpación y otro de sigue el misterio, nos debe hacer reflexionar sobre todos aquellos que tratan de manipularnos, aprovecharse de nosotros y engañarnos, a veces para ocultar la verdad o para presentarla de la forma que les conviene. La única forma de impedirlo es buscar siempre la verdad, que les quede muy clarito.